La luna llena brillaba sobre los tejados del castillo, bañando las torres de piedra con una luz pálida y silenciosa. En lo alto, detrás de los vitrales góticos que se abrían al cielo nocturno, un par de ojos ámbar observaban sin pestañear. Cada noche, sin falta, el rey Licán se situaba frente a la ventana de su cámara privada y miraba. En la habitación contigua, separada por gruesos muros de roca y secretos más pesados aún, su nueva esposa, la Omega del Norte, Aelena, dormía en silencio, envuelta en las sábanas de lino blanco que contrastaban con su cabello oscuro. Su respiración era tranquila, su cuerpo apenas se movía, y sin embargo, él no podía dejar de observarla. No era deseo lo que lo mantenía despierto, ni siquiera ternura. Era otra cosa, algo más oscuro, algo que no debía existir. El rey Alaric había regresado del Frente del Este hacía apenas 6 semanas. La guerra con los clanes traidores del Bosque Negro había terminado en sangre y fuego, pero con una victoria indiscutible. El reino lo aclamó, los súbditos coreaban su nombre, los nobles brindaban en su honor, y sin embargo, él no celebró. Aelena llegó al castillo apenas 2 días después de su regreso, una Omega de linaje puro, hija del último líder del clan de las Nieves Azules, un clan extinto, masacrado cuando ella aún era niña. El consejo la eligió como esposa para restaurar la sangre noble, para unir la tradición con el poder. Ella aceptó sin vacilar, silenciosa, hermosa, reservada. Nadie supo nunca qué pensaba, ni siquiera él. ¿Por qué no hablas cuando estamos solos?, le preguntó Alaric la primera noche. Ella bajó los ojos, luego simplemente dijo: «Las palabras son como el humo, mi rey. Solo la mirada es verdadera». Y desde entonces no volvió a hablar más de lo necesario. Afuera, el viento del norte silbaba entre los árboles, arrastrando consigo el olor de la lluvia y de algo más, algo antiguo. Los centinelas en las murallas caminaban con paso lento, con los sentidos alerta, sin saber exactamente por qué sentían ese cosquilleo en la nuca. A cientos de metros, en los valles boscosos, los lobos aullaban a la distancia, no por hambre, no por luna, sino por miedo. En las mazmorras del castillo, un anciano sacerdote, ciego de un ojo y con las uñas negras por el tiempo, removía libros polvorientos buscando una respuesta, porque algo en el aire había cambiado desde que la Omega cruzó los portones de hierro. Y en la biblioteca sellada, bajo una baldosa secreta, dormía un pergamino prohibido que el rey Lycan había jurado no volver a leer jamás. Esa noche, como cada noche, Alaric observaba, de pie, silencioso, envuelto en una capa de terciopelo oscuro, con una copa de vino intacta en la mano. Sus ojos ámbar no se despegaban del lecho donde dormía su esposa. Una parte de él la admiraba, otra la temía. Pero por encima de todo, algo en ella lo recordaba a otra. «¿Quién eres realmente, Aelena?», susurró al vidrio empañado. «¿Qué has venido a buscar?». Y como si lo hubiese escuchado a través de la piedra y la distancia, Aelena abrió los ojos. No lentamente, no soñolienta, sino como quien ha estado despierta todo el tiempo. Al día siguiente, el consejero mayor encontró una marca en la puerta del dormitorio real. Era un símbolo antiguo, anterior incluso a los primeros Lycan registrados. Un círculo con 3 cruces, un signo de advertencia o de posesión. «Esto es magia prohibida», murmuró frotando la frente con preocupación. «Nadie debe saber que apareció aquí». Pero Alaric ya lo sabía, porque esa marca había aparecido también en sus sueños desde que Aelena llegó. Esa noche no observó desde la ventana. Esa noche entró en la habitación. «¿Qué sabes de los que vinieron antes de mí?», le preguntó a Aelena sin mirarlo. La voz le tembló, no de miedo, sino de algo más profundo, algo primitivo, como si hablar de ello invocara lo que dormía en las sombras del linaje real. El rey tardó un largo minuto en responder. «Sé que algunos de nosotros no eran del todo hombres». Y la Omega sonrió.
Pero no era una sonrisa de ternura. Era una sonrisa que helaba la sangre. Y en ese momento, Alaric entendió. No era la única que ocultaba un secreto. Pero solo uno de ellos sobreviviría cuando la verdad saliera a la luz. El alba llegó sin anunciarse, apenas una bruma dorada filtrándose por las rendijas de las cortinas pesadas. Ailena ya no estaba en la cama. Alaric abrió los ojos de golpe. Por un instante pensó que la noche anterior había sido un sueño distorsionado por el insomnio, pero la marca seguía ahí, tallada en la madera como una quemadura antigua. Se levantó de un salto, sin vestirse del todo, siguiendo el rastro invisible de su esposa por los pasillos de piedra. Nadie la había visto salir, ningún guardia escuchó la puerta abrirse, y, sin embargo, ella no estaba. Ailena caminaba entre las tumbas del bosque de los primeros, descalza, el cabello suelto, la mirada perdida en algún punto más allá del tiempo. Bajo sus pies, las hojas crujían suavemente, pero ningún animal se atrevía a acercarse. Frente a una piedra cubierta de musgo, se detuvo. «Padre, ya estoy aquí», murmuró. Nadie respondió, pero el aire pareció tensarse. Desde el fondo del bosque se alzó un leve murmullo. No era viento, no era río, era memoria. Mientras tanto, en la sala del consejo, los nobles discutían sin pausa. El duque Gregor, siempre suspicaz, levantó la voz. Desde que esa Omega llegó, las sombras se han alargado. El pueblo murmura, las llamas de las antorchas parpadean sin viento, y el rey ya no duerme. ¿Acusas a la reina de brujería?, inquirió el viejo clérigo Malik, con un deje de temor. No, replicó Gregor, bajando el tono. La acuso de traer algo con ella. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. La reina no era lo que parecía. Ailena regresó al castillo al anochecer como si nada hubiese ocurrido. Vestía el mismo camisón blanco, impecable, los pies limpios, las manos frías como el mármol. No dijo palabra. Alaric la observó desde el umbral de su habitación. «¿Dónde has estado?». Ella alzó la mirada. No había desafío en sus ojos, ni culpa, solo un extraño vacío sereno. «He visitado un recuerdo». ¿Solo eso? Ella asintió. Luego caminó hacia él despacio. Cuando estuvo a centímetros de su rostro, susurró. «Tú también tienes recuerdos que temes visitar, mi rey». Y se fue a dormir. Esa noche, Alaric bajó a las criptas. Las cámaras ocultas bajo el castillo eran conocidas solo por los herederos directos del trono. Ahí, entre murales descoloridos y esculturas mutiladas por el tiempo, buscó el cofre de hueso donde yacía el pergamino de los fundadores. Durante generaciones estaba prohibido abrirlo, pero esa noche el rey Lycan rompió el sello, y lo que leyó lo hizo tambalear. La primera unión entre un Lycan y una Omega pura desató una maldición de sangre, no de amor, no de guerra, de traición. El linaje se fracturó. El hijo nacido de esa unión no fue humano, ni bestia, fue algo más. Los registros fueron quemados, pero algunos nacidos bajo luna roja llevan aún la marca. Alaric cayó de rodillas. Una palabra brillaba al final del pergamino, escrita con tinta negra como la noche. Volverá. Afuera las campanas del castillo tañeron sin causa. Los caballos relincharon enloquecidos y un grito rasgó la madrugada. ¡Guardias! ¡La reina desapareció de nuevo! Pero cuando llegaron a su cuarto, Ailena estaba allí, de pie, frente al espejo, sonriendo. Esa misma noche, en la aldea más cercana al bosque, 3 niños desaparecieron sin dejar rastro. La tierra bajo sus camas estaba removida desde abajo. El cielo estaba sin estrellas. Y en la última casa, el más anciano del pueblo se llevó las manos a la cara, temblando. Ha comenzado otra vez, como en la leyenda.
Mientras tanto, en sus aposentos, Alaric soñaba. En su sueño, estaba rodeado de lobos que hablaban con voz humana. Uno se acercó al oído y le dijo: «No es tuya, tú eres suyo». El rey despertó bañado en sudor, con la marca tallada ahora en su propio pecho, idéntica a la que había visto en la puerta. Ailena, aún dormida, susurró entre dientes: «Falta poco, padre». Y el aire de la habitación bajó varios grados. El amanecer trajo consigo un aire denso, como si el mundo contuviera el aliento. En el castillo, los criados murmuraban, mientras llenaban jarras de agua, evitaban cruzar ciertas puertas y al pasar cerca de la habitación de la reina, bajaban la cabeza como si temieran ser vistos. Ailena no había salido desde la noche anterior, pero algunos juraban que la habían visto en los jardines, a la misma hora en que dormía profundamente. En la sala del trono, Alaric recibió a un viajero encapuchado. No era costumbre recibir forasteros sin previo aviso, pero este hombre había traído consigo un sello roto, uno que solo los protectores del concilio antiguo poseían. «¿Tú conoces la marca?», preguntó el rey, tras cerrar las puertas. El viajero alzó la vista. Un solo ojo, ciego y blanco, brilló bajo la capucha. «Conozco su origen y su precio». «¿Cuál es?». «Tu linaje, Majestad». Alaric se quedó helado. «Esa marca no pertenece a ella», continuó el hombre. «Es el sello de los que fueron exiliados, los hijos de la noche, los que no se arrodillaron ni ante dioses ni ante sangre real. ¿Qué hacen en mi castillo? Tal vez la pregunta es: ¿quién los dejó entrar?». Esa noche, Ailena no se presentó a la cena. Alaric ordenó que no se la molestara, pero él mismo subió a verla al caer la luna. Caminó por el pasillo en silencio, solo con la luz de las antorchas acompañando su sombra larga. Cuando empujó la puerta, la encontró de pie, frente a la ventana. «¿Esperabas la luna llena?». Ailena no giró. «No, esperaba a mi madre». «¿Tu madre está muerta?». «¿Muerta?», repitió ella, casi divertida. «¿Qué es la muerte para los que no olvidan?». El rey frunció el ceño, pero antes de poder replicar, ella se volvió hacia él. Sus ojos ya no eran solamente grises. Eran profundos, vacíos, antiguos. En los establos, uno de los caballos más viejos relinchó con fuerza sin razón aparente. El mozo que lo alimentaba retrocedió asustado al ver que el animal no le temía a la oscuridad, sino a lo que estaba dentro de ella. Esa misma noche, 3 criados abandonaron el castillo sin decir palabra. Uno de ellos se quebró y confesó, días después, haber escuchado voces desde las paredes, voces que lo llamaban por su nombre, con la voz de su madre muerta hace años. En su sueño, Alaric volvió a ver a los lobos, pero esta vez no estaban solos. Una figura femenina los dirigía. Caminaba descalza sobre nieve que no se derretía bajo sus pies, y su voz era un eco que cruzaba siglos. «El linaje se ha cerrado», dijo. «La unión ha sido restaurada». «¿Quién eres?», preguntó Alaric. La figura extendió la mano. «Soy lo que olvidaste, lo que temiste, lo que negaste cuando tomaste el trono». Y al tocar su frente, Alaric despertó, con sangre en las palmas. Ailena estaba junto a su lecho. «Dormías muy inquieto. ¿Me has tocado?». «No, pero lo harán otros». «¿Otros?». Ella se inclinó, casi en un susurro. «Ya están aquí». En el bosque, el viajero encapuchado se arrodilló frente a un lago oscuro. Encendió una vela negra y pronunció palabras en una lengua olvidada. Del agua emergió una sombra. «¿Lo has visto?». «Sí», dijo el viajero. «El rey ya sospecha». «Entonces apresúrate.
Cuando la luna roja llegue será tarde. ¿Y la omega? La sombra se desvaneció, dejando solo una frase colgando en el aire. Ella no es lo que tú crees. Ella es mucho más. En los corredores del castillo las antorchas comenzaron a apagarse solas, y Ailena, en su habitación, sacó del cajón una caja negra. Dentro, una joya oscura pulsaba como un corazón. «Todavía late», susurró. «Aún recuerdas, ¿verdad?». Cerró los ojos y por primera vez dejó que una lágrima corriera por su mejilla. Pero no era tristeza, era llamado. Y en lo profundo del castillo, donde ni los reyes ni los consejeros se atreven a ir, algo despertó. Algo que había esperado generaciones y tenía su mirada puesta en Ailena. El cielo del reino se cubrió de nubes densas durante días, como si el sol hubiese decidido retirarse en silencio. En el pueblo, los animales no salían de sus establos y los niños despertaban gritando en mitad de la noche, señalando sombras que los adultos no podían ver. En el castillo, el clima era igual de espeso. Pero no era el clima lo que asfixiaba, era la presencia de algo que nadie se atrevía a nombrar. Alaric convocó una reunión privada con el sacerdote Malik. En la cripta lateral de la capilla, donde el eco devolvía las palabras como si fueran confesiones, el rey se enfrentó a lo inevitable. ¿Puede una omega portar poder que supere al del linaje real?, preguntó con voz tensa. El viejo clérigo parpadeó lentamente. Depende. ¿La omega es sangre pura? Sí. Entonces no porta poder. Ella es el poder. Alaric lo miró con ira contenida. Explícate. Las antiguas profecías hablan de la esposa del umbral, una mujer marcada por los dos extremos, sumisión y supremacía, silenciosa como una sombra, pero con la voz de los antiguos. ¿Y qué viene con ella? El regreso del ciclo. ¿Qué ciclo? Malik cerró los ojos. El ciclo de los que fueron desterrados por el primer Lycan, los que juraron volver cuando uno de los suyos se uniera a una reina con la marca. Mientras tanto, en sus aposentos, Ailena peinaba su cabello frente al espejo. No por vanidad, era un ritual. Con cada pasada del cepillo de ébano, sus recuerdos parecían activarse. Vio a su madre morir bajo la luna roja, a su padre cerrar sus ojos y sellar su sangre en un relicario oscuro. Vio a su clan caer por traición y oyó una sola instrucción. Algún día volverás como reina, pero no para gobernar, sino para abrir la puerta. Ella no entendía entonces. Ahora sí. Esa misma noche, en el ala este del castillo, un grito cortó el silencio. El cuerpo de uno de los guardias más leales yacía desplomado junto al pasillo de la torre, sin heridas visibles, sin sangre, pero con los ojos completamente blancos y la boca abierta en un gesto de horror eterno. Los médicos no supieron explicar la causa, solo dijeron que algo había sido extraído de él. ¿El alma? Murmuró uno de ellos sin querer, temblando. El viajero encapuchado, al enterarse de la muerte, descendió a las criptas más antiguas. No pidió permiso, no saludó a nadie, bajó con un candelabro y una daga de hueso. Allí, en la cámara donde yacían los reyes olvidados, colocó un símbolo sobre el suelo. 2 círculos entrelazados y una línea que los dividía. «Ya no hay vuelta atrás», susurró. «Ella ha comenzado el despertar». Y en ese instante, una grieta se formó en una de las lápidas. Ailena se detuvo en la galería del ala sur. Miró los cuadros de los reyes anteriores, uno a uno, hasta llegar al último, el de Alaric.
Acarició el borde del marco. Tú fuiste el único que pudo escucharme, incluso antes de conocerme. La doncella que la observaba desde lejos sintió un escalofrío y retrocedió, sin hacer ruido. Pero Ailena habló en voz alta, sin girarse. No temas. A ti nadie te ha llamado. Aún. Esa noche, durante la cena, Alaric decidió hablar claro. Sé que ocultas algo, dijo sin rodeos. Los nobles se tensaron. Los sirvientes detuvieron sus manos. Ailena levantó la mirada y lo miró fijamente. Todos ocultamos algo. Algunos ocultan miedo, otros un pasado, y otros lo que realmente son. Y tú, yo no oculto, yo protejo. ¿A quién? A ti, de ti mismo. Hubo un silencio, pero esta vez no fue incómodo, fue solemne, como si el tiempo se hubiese detenido para escuchar. Alaric respiró hondo. ¿Qué eres? Ailena bajó los ojos. Luego respondió con voz suave pero firme. Soy la heredera de lo que tú destruiste. Y entonces, la lámpara central estalló. El salón quedó en penumbra. El suelo tembló levemente. Y de la nada, el sonido de un lobo aullando se escuchó dentro del castillo. No fuera, no en el bosque, dentro. Alaric se puso de pie, con la mano en la empuñadura de su espada. ¿Qué has hecho? Pero Ailena ya no estaba en su asiento. Nadie la vio irse. Nadie la escuchó. Pero su voz resonó desde algún lugar de la sala. Aún no has recordado. Pero cuando lo hagas, yo ya no seré tu esposa. Entonces, ¿qué serás? Y la respuesta llegó helada, atravesando los muros como niebla. Tu juez. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión contenida. El castillo ya no dormía. Los guardias hacían turnos dobles. Las criadas susurraban oraciones mientras limpiaban pasillos donde antes cantaban. Y Alaric caminaba como un espectro, con los ojos ojerosos y la mano siempre cerca de su espada. Ailena no se presentó más en las cenas. Nadie la vio durante el día. Pero cada noche las antorchas parpadeaban sin viento, y el eco de pasos invisibles recorría los techos de piedra. El consejo del reino se reunió en secreto. El duque Gregor, más atrevido que nunca, alzó la voz. «La reina debe ser contenida. Es evidente que ha traído maldiciones al castillo». «¿Y cómo propones hacerlo?», preguntó el visir Ullman con los labios apretados. ¿Encarcelarla? ¿Tocar a la esposa del rey sin su permiso? ¿Aún la llamas esposa? Ella ha desaparecido ante nuestros ojos, ha maldecido las paredes, las lápidas se agrietan cuando ella pasa. Basta, tronó una voz. Alaric había entrado sin anunciarse. El que levante una mano contra la reina, se la juega contra su rey. Esa noche, Alaric bajó solo al antiguo archivo del palacio. Entre pergaminos secos, cartas selladas con cera antigua y mapas olvidados, encontró un códice oculto bajo el título de Testamento del primer laicán. Sus manos temblaban al abrirlo. Allí, en un idioma casi perdido, leyó: «El último de los hijos del umbral no vendrá como enemigo, sino como esposa. Su mirada será calma, pero su alma llevará el rugido de las eras. El rey que la tome sin recordar quién fue antes, sellará su propio juicio». Un sello de cera negra cerraba la última página. Alaric lo rompió. Dentro, un dibujo. Una mujer con los ojos de Ailena. Y a su lado, un lobo de pelaje blanco con marcas doradas en el lomo. Sus ojos eran los suyos. De pronto, el aire se volvió pesado.
Las velas del archivo se extinguieron solas, y una voz habló en su oído. ¿Ves ahora quién eres tú realmente? Alaric giró en seco. No había nadie, pero algo se removía dentro de su pecho. Algo que no le pertenecía, y al mismo tiempo siempre había estado ahí. Mientras tanto, en la torre norte, Aelena encendía un fuego ritual. Había dibujado con cenizas y sangre el círculo de invocación. Frente a ella, una figura comenzó a formarse en el humo. «Madre», susurró. Una silueta femenina, sin rostro pero con aura imponente, respondió: «Ya casi es hora, hija mía». Él empieza a recordar. Entonces debes decidir, o despiertas lo que duerme en él, o lo destruyes antes de que despierte por sí mismo. Aelena agachó la cabeza. No puedo matarlo. Entonces, prepárate para verlo elegir entre el trono o a ti. El viajero encapuchado, mientras tanto, vigilaba desde las montañas al este. Una noche, cuando la luna quedó oculta por completo, entró en trance profundo. Lo que vio lo sacudió hasta los huesos. Un ejército marchando bajo tierra, no con espadas, con sombras, no con armaduras, con odio. Y al frente, una figura alta, con la voz de mujer, pero la mirada de bestia. Despertó gritando: «El ciclo se cumplirá, ella no es el fin, es la llave». Alaric subió a la torre esa misma noche. No tenía miedo, solo una pregunta que le quemaba por dentro. Encontró a Ailina de pie, mirando hacia el bosque. «No viniste a ser reina, Alaric. Viniste a terminar algo». Ella no lo negó. «No fui yo quien empezó esta guerra, Alaric. Fue tu linaje. ¿Qué quieres de mí? Que elijas». ¿Entre qué? Ailina se volvió lentamente. Entre lo que eres y lo que te hicieron creer que eras. Alaric avanzó un paso. ¿Y si no elijo? Ella bajó la voz. Entonces, elegirán por ti. Y ese día, yo no podré protegerte. En el bosque los lobos comenzaron a inclinarse hacia el castillo como si una fuerza invisible los empujara. Los lobos dejaron de aullar, y en lo profundo de la tierra, el pulso de algo antiguo comenzó a latir. No era sangre, no era piedra, era memoria, y buscaba venganza. La noche cayó con un silencio extraño, demasiado denso, como si el mundo contuviera el aliento. Las campanas no sonaron, los lobos no aullaron, y dentro del castillo ni siquiera los relojes marcaron la hora. Fue entonces cuando el grito rompió la quietud, un grito que no venía de garganta humana. El ala oeste ardía. Las llamas devoraban pasillos, tapices, mesas, retratos. Un incendio repentino sin causa natural había comenzado en la sala de entrenamiento y se extendía como si supiera a dónde ir. Pero lo peor no era el fuego, era lo que caminaba dentro de él. Una figura negra, alta, cubierta de humo y ceniza, con ojos sin pupilas. Los soldados intentaron atacarla, pero cayeron sin que la criatura los tocara. Simplemente colapsaban, sin alma, sin recuerdo, sin grito. Desde la torre más alta, Aelena observaba. Ha comenzado. A su lado, una esfera negra de obsidiana vibraba con luz tenue. No era el momento, susurró. No aún. ¿Y qué esperas?, respondió una voz dentro de la esfera. ¿Que recuerde por sí solo? ¿Que escoja amarte en vez de obedecer su sangre? Aelena apretó los dientes. Él no es como los otros. Él es exactamente como los otros, solo que aún no lo ha recordado. Mientras tanto, Alaric se encontraba en su antigua habitación de infancia.
El incendio había comenzado sin que nadie pudiera explicar cómo. Frente a él, una pared ennegrecida por el humo revelaba entre grietas un símbolo tallado hacía décadas. El mismo que ahora ardía en su pecho cada noche. El mismo que aparecía en sus sueños. Los recuerdos llegaron como golpes secos. Un bosque, un templo enterrado bajo tierra. Un niño frente a un espejo, pero su reflejo era un lobo blanco. Una voz femenina le decía: no olvides lo que hiciste. Solo así sabrás por qué debes hacerlo otra vez. Alaric cayó de rodillas. ¿Quién soy? Y la respuesta desde dentro de su alma: tú no eres rey, eres llave. La figura de humo avanzaba por el corredor principal, camino al salón del trono. Ninguna puerta la detenía, ningún muro la contenía. Todo lo que tocaba se corrompía, se marchitaba, se quebraba. Los nobles reunidos para huir gritaban sin sentido. Gregor intentó levantar su espada, pero la hoja se oxidó en su mano. El visir Ullman cayó de bruces con espuma en la boca. Los sirvientes se dispersaron como ratas. Y en medio de la destrucción, Ailena apareció. De pie, sola, sin temor. ¡Alto!, ordenó. La criatura se detuvo, por primera vez. Un instante eterno pasó entre ambos. ¿Vas a protegerlo?, dijo la sombra, sin boca pero con voz. Sí, aunque él aún no sepa quién eres tú, especialmente por eso. Entonces te destruiré con él, no hoy. Y con un gesto de su mano, el círculo de invocación que había marcado días antes en el salón se encendió en fuego blanco. La criatura gritó, no por dolor, por reconocimiento, y desapareció. El castillo quedó en ruinas, pero en pie. Alaric llegó corriendo, aún cubierto de ceniza con los ojos desorbitados. Vio a Ailena en medio del salón, respirando agitada, con la piel pálida como la luna. La sangre caía por su nariz. ¿Qué hiciste? Ella lo miró. Usé lo último que me quedaba de tu madre. Alaric retrocedió un paso. ¿De mi madre? Ailena cerró los ojos, su voz quebrada. Ella y la mía fueron hermanas del umbral. Juntas nos soñaron a ambos, no para gobernar, sino para corregir. ¿Corregir qué? El error de tu padre, el error de amarla y luego destruirla. Silencio. Todo temblaba dentro de Alaric, no por rabia, por revelación. De repente, entendió por qué su padre jamás hablaba del pasado, por qué nunca se mencionaba a su madre en las canciones, porque la historia oficial era mentira. ¿Tú sabías todo esto desde el principio? No todo, dijo Ailena, pero cuando te vi, supe que eras el que debía elegir. ¿Elegir qué? Ella se acercó, temblando. Le tomó la mano. Elegir si terminar el ciclo o repetirlo. Alaric la miró a los ojos y en ese instante vio todo. Las ruinas, los sueños, los lobos y el rostro de su madre llorando. Pero antes de poder hablar, la tierra tembló violentamente.
Desde el fondo del castillo una grieta se abrió con un rugido sordo. De ella surgieron voces, no humanas, no vivas, voces del otro lado, y una frase clara en todos los rincones del reino. La llave ha sido encontrada. El umbral se abrirá. La grieta abierta en las entrañas del castillo no se cerró. Se extendía como una herida viva, palpitante, vomitando un viento helado que no pertenecía a este mundo. Los muros temblaban, las antorchas se apagaban y desde lo profundo subían. No soldados, no espectros, sino recuerdos. Las paredes del salón del trono comenzaron a cambiar. Pinturas se transformaron, tapices antiguos sangraban hilos rojos, y los rostros de los antepasados reales se borraban uno a uno. Alaric yacía de rodillas, las manos aferradas a su pecho donde la marca brillaba con fuerza dolorosa. Ailena lo sostuvo por los hombros. «No luches contra ello, déjalo venir». «No, si lo dejo entrar, me perderé». «No, si no lo dejas entrar, perderás a todos los demás». En su mente, Alaric volvió a ver a su madre. Pero ya no era una visión distante. Ahora la sentía, la olía, su cabello, su voz, sus lágrimas. «Hijo mío», susurraba ella, «tú no naciste para el trono. Naciste para abrir la puerta que yo no pude cruzar». «¿Qué puerta?» «La que une lo que fue y lo que vendrá». Y detrás de ella se encontraba el lobo blanco. Ya no un reflejo, era él mismo. El castillo se partía por dentro. Los miembros del consejo que aún vivían huían despavoridos. Uno se arrojó desde una torre. Otro quemó documentos y se encerró en su cámara para morir en silencio. El viajero encapuchado llegó tarde. Al ver la grieta, cayó de rodillas. Demasiado rápido, demasiado profundo. Una voz detrás de él habló con desprecio. ¿Acaso pensaste que podrías detener a los que duermen desde hace 1000 años? El viajero se giró y por primera vez su rostro fue visto. Era un hombre mayor, con ojos dorados como los del rey. «Tú eras mi guardián». «Lo fui», respondió la figura, que ahora tenía los rasgos de un noble olvidado. «Pero fallaste, como todos los anteriores». En la torre norte, Ailena preparaba el ritual final. Había dibujado un nuevo sello, esta vez con su propia sangre. El círculo brillaba con un fuego blanco, mezclado con sombras vivas. «Si él no recuerda, morirá», dijo al vacío. «Pero si recuerda, entonces puede que me destruya». La esfera de obsidiana, ahora agrietada, murmuró. «¿Y aún así lo amas?» Ailena cerró los ojos. «Desde antes de nacer». En la grieta comenzaron a surgir las siluetas. Eran hombres, pero no del todo. Sus cuerpos eran alargados, cubiertos de una piel gris azulada, ojos sin fondo, bocas sin dientes, y cada uno llevaba sobre el pecho el mismo símbolo que ardía en Alaric. «¡Son los precursores!», gritó el viajero. «¡Los hijos del umbral!». La criatura que lideraba el grupo habló con voz de roca quebrada. «Nos negaron la muerte. Ahora reclamamos la vida». «¿Qué quieren?» «La llave». Todos miraron hacia Alaric. El rey cayó al suelo. Sus huesos crujían. Su piel se tensaba. Gritó. Pero no de dolor. Era otra cosa.
un grito que no era humano. Ailena apareció en medio del caos. Caminó hacia él, con la frente ensangrentada, los ojos brillando con la misma luz que los de las criaturas. «Escúchame, tú no eres lo que ellos quieren que seas». Alaric la miró, los colmillos ya asomando, la voz quebrada. «No puedo detenerlo». «Sí puedes, porque no estás solo». Ella se arrodilló frente a él. «Te amo, Alaric. No por lo que eres, sino por lo que elegiste ser cada noche, cuando me observabas y no me tocabas. Cuando dudabas, cuando temías, cuando callabas. ¿Y si te hago daño? Entonces lo habrás hecho por amor. Y eso es lo único que puede romper el ciclo». Él extendió la mano, y en ese momento el lobo blanco surgió de su espalda, no como sombra, sino como fusión. El rugido que siguió no fue de bestia, ni de hombre. Fue de verdad. La grieta tembló. Las criaturas retrocedieron. El líder de los precursores gritó: «Demasiado pronto. Aún no estaba listo». Pero ya era tarde. Una explosión de luz blanca y negra barrió el salón. Todo quedó en silencio. Cuando el polvo se asentó, Ailena yacía desmayada en los brazos de Alaric, cuyo pecho ahora brillaba con un nuevo símbolo. No el de la marca, sino uno nuevo. Un círculo roto con una lágrima en el centro. El símbolo de la elección. El viajero encapuchado se acercó lentamente. «Has roto la profecía». «No», dijo Alaric. «He escrito una nueva». Y desde lo alto de la torre, por primera vez en siglos, el cuervo blanco voló, el verdadero heraldo. Y en su canto, una advertencia. El ciclo fue detenido, pero la oscuridad aún respira. El amanecer llegó con un resplandor extraño. No era dorado, era pálido, silencioso, como si la luz dudara antes de tocar la tierra. El castillo estaba en ruinas parciales, pero aún en pie. Las grietas ya no sangraban. Las voces del abismo se habían silenciado, pero nadie celebraba. Nadie reía. La paz no era alivio, era vacío. Ailena se despertó con el rostro entre los brazos de Alaric. Estaba pálida, débil, pero viva. «¿El ciclo se detuvo?», preguntó con voz ronca. El rey asintió lentamente. Sí, por ahora. Ambos sabían que, por ahora, no significaba para siempre. Los restos del consejo se reunieron al mediodía. Solo quedaban 5 miembros. Todos habían visto demasiado. Todos habían envejecido de golpe en una sola noche. El visir Ulman, con la voz temblorosa, fue el primero en hablar. «Majestad, el pueblo exige una respuesta. Las sombras se llevaron a 40 personas. Los árboles aún tiemblan». «Diles la verdad», dijo Alaric, «que su rey no es solo un hombre, que su reina no es solo mujer, que entre ambos contuvieron lo que nadie más podía comprender. ¿Y si no lo creen? Entonces, esperen». Aelena no regresó a sus aposentos. Se trasladó a la torre del este, donde el sol salía primero. Pasaba horas mirando el horizonte, tejiendo símbolos en el aire con los dedos, murmurando nombres que nadie recordaba. Alaric la visitaba cada noche, no como esposo, sino como guardián de su silencio. Una noche, ella le tomó la mano. «He visto lo que viene», dijo sin rodeos. «No es guerra, no es maldición, es elección.
Cada generación tendrá que decidir si cierra la puerta o la atraviesa. ¿Y nosotros? Nosotros ya no somos parte de esta generación. ¿Qué somos entonces? Ella lo miró con dulzura. Memoria viva. El viajero encapuchado partió sin aviso. Algunos juran que lo vieron desaparecer entre árboles sin dejar huella. Otros que cayó en la grieta y no volvió más. Una cosa es cierta. Su túnica fue encontrada colgada sobre la lápida del primer Lycan, y sobre ella una sola palabra grabada con cuchillo: redimido. El pueblo volvió lentamente a la normalidad. Las cosechas crecieron, los lobos ya no aullaban con desesperación. Pero cada niño nacido bajo luna nueva era examinado en silencio, buscando la marca. Años después, Alaric y Aelena se retiraron del trono. Entregaron el poder a un nuevo consejo de sangre mixta, líderes humanos y lobos, nobles y aldeanos. Era impensable una década atrás. Ahora era necesario. En la última escena, una niña de ojos dorados corre por los pasillos del castillo renovado. Su risa resuena como campanas. ¡Padre! ¡Madre! ¡Miren lo que dibujé! Alaric la toma en brazos, con sonrisa serena. Aelena se inclina para ver. El dibujo muestra un círculo roto y una flor que nace en su centro. ¿Qué es esto, pequeña? Una puerta, pero esta vez modamido. Y mientras el sol cae sobre el valle, la cámara se aleja lentamente. El castillo se ve pequeño ante la inmensidad del bosque. Pero desde el cielo, algo vigila. Un cuervo blanco, con alas abiertas y ojos que han visto todos los ciclos.